Pasos silenciosos, ojos brillantes. Cuernos curvados, la fauna africana está en todo su esplendor. En la niebla matutina, una manada de elefantes marcha majestuosamente. Una manada de antílopes salta por las verdes praderas. Y en un alto montículo, un león macho ruge con fuerza por la sabana. Aquí, los leones gobiernan. Los elefantes protegen. Y los antílopes huyen para salvar sus vidas. Su relación ha creado un ecosistema perfecto. Pero para sobrevivir en este entorno hostil, todos deben luchar a diario. Acompáñanos en el emocionante viaje de íconos de los salvajes leones, elefantes y antílopes en África, sobre animales salvajes que te sitúa en el corazón de la lucha. Por la supervivencia en la vasta sabana. Bajo los árboles, una manada de leones descansa en la sabana africana. Los machos descansan perezosamente. Sus cachorros juegan cerca, pero las leonas permanecen alerta. Una cacería está a punto de comenzar. Uno de los muchos momentos dramáticos vistos en un documental de animales salvajes, donde la supervivencia nunca está garantizada. A lo lejos, los ñus pastan, ajenos a sus acechadores que se arrastran por la hierba. Músculos tensos, ojos fijos en la presa. Se pone en marcha un plan, algunos bloquean las rutas de escape, mientras otros se acercan. Entonces, la señal. Una leona carga. La manada los persigue. La manada se dispersa presa del pánico, levantando nubes de polvo. Pero los cazadores trabajan al unísono, aislando a los más débiles. Un salto rápido, una garra afilada, y la persecución termina. Esta es la cruda realidad de la naturaleza, capturada en cada momento sobrecogedor de un documental sobre animales salvajes. Donde el delicado equilibrio entre depredador y presa se despliega en el corazón de la naturaleza africana. No muy lejos, un cachorro de león permanece inmóvil, con los ojos bien abiertos, observando cómo se desarrolla la acción. Esto no es solo una cacería, es la primera lección de supervivencia de su vida. Observa cómo se mueven los adultos, cómo elaboran estrategias, cómo trabajan juntos para abatir a sus presas.
Algún día, formará parte de la cacería y las habilidades que aprenda hoy determinarán la futura supervivencia de la manada. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupos. Cazan de forma organizada y dependen unos de otros para sobrevivir. Pero no siempre lo consiguen. La vida en la sabana es dura, un ciclo interminable de depredadores y presas. Solo los más fuertes sobreviven aquí. E incluso los reyes de la sabana no pueden escapar de esta dura ley. Esta es la realidad indómita de la naturaleza salvaje, la belleza pura y los brutales desafíos de la naturaleza. Capturados en cada fotograma de un documental sobre animales salvajes, donde la supervivencia nunca está garantizada y cada cacería es una batalla contra todo pronóstico. Expulsado de su manada, el joven león macho de unos 3 años y casi 180 kilogramos se enfrentaba al mayor reto de su vida: sobrevivir solo en la inhóspita sabana. Esta lucha incansable es la cruda realidad de un documental sobre animales salvajes, donde solo los más fuertes sobreviven. Hambriento y exhausto tras 3 días sin comer, se arriesgó a atacar a un búfalo de más de 700 kilos. Pero el búfalo no era una presa fácil de dominar. En una fracción de segundo, la presa contraatacó ferozmente. Usando sus afilados cuernos de casi 100 metros de largo para derribar al joven depredador. Un golpe potente podría romperle costillas o perforar órganos internos si no se esquivaba. Herido y exhausto, el león se vio obligado a rendirse. Durante 4 días, vagó por la sabana, con el estómago vacío y sus fuerzas decayendo lentamente. Su cuerpo estaba demacrado, cada paso se volvía pesado. Pero entonces, se presentó una oportunidad. En el crepúsculo, avistó un antílope herido, quizá de una persecución anterior. Aprovechando la oportunidad, el león se abalanzó, alcanzando velocidades de hasta 56 km/h. Hundiendo sus dientes de 7 centímetros en el cuello de la presa, poniendo fin a la caza en segundos. No fue una victoria gloriosa, pero fue suficiente para mantenerlo con vida un día más.
Y en la naturaleza, a veces basta con sobrevivir. No todos los leones tienen una manada en la que confiar. Los solitarios deben luchar para sobrevivir. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de elefantes avanza lentamente hacia una fuente de agua. Liderando el camino se encuentra la matriarca, una gigante de más de 4.500 kilos. Con colmillos largos y curvos y ojos profundos que atesoran el recuerdo de décadas de supervivencia. Al llegar al río, una cría de elefante, de apenas unos meses, avanza con entusiasmo. Mueve la trompa juguetonamente, intentando beber agua como los adultos. Pero solo se salpica. La trompa de un elefante, una parte del cuerpo, con más de 40.000 músculos, es flexible. Pero dominarla requiere tiempo. Cada vez que la cría falla, lo vuelve a intentar, aprendiendo de su madre y de los elefantes mayores de la manada. No es solo un juego, es una lección temprana de supervivencia. Ningún elefante puede sobrevivir sin saber usar la trompa. De repente, la elefanta madre, líder de la manada, se detiene. Sus grandes orejas de 1,5 metros de ancho, que captan sonidos a lo lejos. Se erigen en alerta. En las praderas lejanas, se vislumbran las siluetas de una manada de leones. Sin dudarlo, la elefanta madre da una señal con un rugido profundo y resonante. Y la manada cierra inmediatamente su formación. Los adultos, con un peso de entre 2.700 y 5.400 kilos, forman un muro de acero que envuelve a las diminutas crías en su interior. Los leones, formidables depredadores como son, no se atreven a atacar imprudentemente. Tras un instante de vacilación, se dan por vencidos. Un solo elefante puede ser un objetivo, pero una manada unida es invencible. La familia lo es todo para los elefantes. Poseen una memoria extraordinaria y emociones intensas, y siempre se protegen mutuamente de las amenazas. Cuando pasa el peligro, la manada continúa su viaje, con sus gigantescas sombras extendiéndose a lo largo y ancho. No solo son criaturas enormes, sino también símbolos de amor, lealtad y solidaridad inquebrantable.
valores que les han ayudado a sobrevivir a lo largo de 5 millones de años de evolución. Y por muy dura que sea la naturaleza, mientras estén juntos, seguirán marchando con paso firme por la vasta sabana. Los elefantes no solo son gigantes, sino también los ingenieros ecológicos de la naturaleza. Al desplazarse por los densos bosques, abren caminos naturales que permiten a los animales más pequeños acceder fácilmente al alimento y al agua. Durante la estación seca, los elefantes usan sus trompas y colmillos para cavar pozos de agua en el suelo, creando una valiosa fuente de agua de la que dependen muchas otras especies. Desde antílopes hasta jirafas y aves, para sobrevivir. Los elefantes también desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas, ya que comen fruta y liberan semillas en su estiércol. Lo que contribuye a mantener la biodiversidad y a que los bosques sigan creciendo. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de impalas se abría paso silenciosamente entre la hierba alta, con cautela en cada paso. Sus orejas puntiagudas estaban erguidas, sus grandes ojos escudriñando el área en busca de cualquier movimiento. En una tierra donde acechan los depredadores, la vigilancia es clave para la supervivencia. De repente, cundió el pánico. A lo lejos, un guepardo emergió de entre los arbustos, con su esbelto cuerpo repleto de potencia, acelerando a un ritmo alarmante de 0 a 112 km/h en tan solo 3 segundos. The Rory. Su objetivo era un impala joven que acababa de separarse de la manada. Los impalas no son presas fáciles. Cuando perciben la proximidad de un depredador, reaccionan casi al instante. Sus cuerpos pequeños pero ágiles les permiten dar poderosos saltos de hasta 3 metros de altura. Una táctica que no solo confunde a los depredadores, sino que también sirve de señal de advertencia a la manada. Los demás se mueven de inmediato, en zigzag, para ralentizar la capacidad del guepardo de calcular su rumbo. A pesar de su alta velocidad, los guepardos no pueden mantenerla por mucho tiempo. Si la persecución dura más de 20 segundos, el impala tiene buenas posibilidades de escapar. Con sus largas patas y poderosos muslos, los impalas pueden alcanzar velocidades de 56 km/h durante más tiempo que los guepardos. Cuando el guepardo empieza a perder fuerza, el impala cambia de dirección repentinamente, aprovechando el terreno para evadirse. Finalmente, el depredador se da por vencido,
deteniéndose sin aliento en medio de la pradera. Mientras la presa desaparece entre los arbustos a lo lejos. Esta vez, el impala gana la carrera por la supervivencia. Los antílopes dependen de algo más que la velocidad para sobrevivir en el vasto ecosistema africano. Dependen de gigantes como los elefantes. Los elefantes africanos desempeñan un papel crucial en la configuración del paisaje, forjando senderos y cavando pozos de agua con sus colmillos. Lo que proporciona hidratación vital a los antílopes, especialmente durante la estación seca. Sin embargo, esta dependencia también convierte a los antílopes en un eslabón clave de la cadena alimentaria. Depredadores como leones, guepardos y hienas dependen de ellos para su sustento, manteniendo el delicado equilibrio de la naturaleza. Sin los antílopes, el ecosistema colapsaría, los pastizales perderían su ritmo natural y los depredadores tendrían dificultades para sobrevivir. Cada salto a través de la sabana es más que una huida. Es un testimonio del ciclo implacable de la naturaleza, donde incluso los presas son guerreros de la supervivencia. La sabana africana es dorada cuando una manada de leones descansa tras una cacería. Los elefantes buscan agua y los impalas saltan por las praderas. Pero bajo la plácida superficie se esconde una ley implacable, el ciclo de la vida. Todas las especies están estrechamente relacionadas. El león de 250 kilos consume 7 kilos de carne al día, lo que ayuda a controlar el número de herbívoros. El antílope, además de servir de presa, dispersa semillas y mantiene las praderas. El elefante africano de 6.900 kilos se abre camino a través del bosque y cava abrevaderos, proporcionando alimento a muchas especies. Si se pierde un eslabón, el ecosistema se desequilibrará. En el corazón de la vasta sabana africana, una leona anciana se mueve lentamente entre la hierba dorada. Su cuerpo, antes orgulloso, ahora es frágil. Desgastado por años de supervivencia en un mundo hostil.
El poder que una vez tuvo se ha desvanecido. Y se ha vuelto vulnerable. Ya no es la cazadora, sino la presa. Sus movimientos son deliberados, pero su espíritu permanece inquebrantable. Un silencioso testimonio de la feroz depredadora que una vez fue. A su alrededor hay una manada de hienas feroces, astutas y siempre al acecho de una oportunidad. Estos animales salvajes, con sus mandíbulas destrozadoras y tácticas de caza calculadas, son conocidos por su comportamiento despiadado. En este paisaje implacable, las hienas prosperan cazando en manadas, usando su número y fuerza para dominar a sus presas. Son implacables e intrépidas, pero hoy algo es diferente. Rodean a la anciana leona. Observándola de cerca, pero aún no atacan. Los clanes de hienas se rigen por una estricta estructura social. Con las hembras dominantes en la cima. Estos animales salvajes dependen unos de otros. Trabajando juntos para cazar, defender su territorio y compartir el botín. La competencia dentro del clan es feroz. Con individuos que compiten constantemente por posición y alimento. Su mentalidad de manada asegura su supervivencia. Pero también significa que la misericordia es un concepto desconocido en su mundo. Cada miembro conoce su lugar y el respeto por la jerarquía es primordial. Hoy, mientras las hienas rodean a la leona debilitada, no muestran misericordia. En cambio, la están evaluando, esperando el momento oportuno para atacar. Mientras la leona permanece de pie, vulnerable e insegura, las hienas no se detienen. Continúan moviéndose entre la hierba alta, con la mirada fija en su presa, mostrando la brutalidad de la lucha entre leones. El aire está cargado de tensión mientras las hienas se enfrentan entre sí, luchando por el dominio de la manada. Mientras vigilan de cerca a la vieja leona, en la cruda realidad de la naturaleza.
Es un juego de supervivencia, y las hienas están decididas a reclamar su lugar en la cima. La sabana vibra con la energía de una tierra donde reinan la fuerza y la estrategia. Y aquí, la misericordia es solo otra debilidad a la espera de ser explotada. La estación seca se apodera de la sabana. Convirtiendo el paisaje en una extensión agrietada y árida bajo el sol abrasador. El alimento escasea, y cada criatura que queda se ve obligada a luchar por sobrevivir. Para las hienas, esta época del año es particularmente cruel. Su hambre se intensifica cada día que pasa mientras vagan en busca de presas en el terreno desolado. La manada se mueve al unísono, liderada por las hembras dominantes. Siempre vigilantes y listas para aprovechar cualquier oportunidad. Este es el mundo de un documental sobre animales salvajes, donde se despliega la cruda lucha por la vida. Una manada de 20 hienas avanza por la tierra reseca. Sus espeluznantes carcajadas rompen el silencio. El hambre las impulsa hacia adelante. Con la mirada penetrante buscando cualquier punto débil. Entonces, lo encuentran un león solitario. Con las costillas visibles bajo su pelaje leonado. Pasos lentos y cansados. Antaño un formidable cazador, ahora es solo una sombra de lo que fue. Los animales salvajes se acercan y su risa se convierte en un coro depredador. Pero justo cuando se preparaban para atacar, un rugido profundo rasgaba el silencio. No era un solo león, sino toda una manada emergiendo de la pradera. Cinco leones aparecieron primero, con sus ojos dorados fijos en las hienas.
Tras ellos, los enormes machos, con sus oscuras melenas erizadas. Avanzaban como reyes que reclamaban su trono. Las hienas dudaron solo un instante antes de lanzar su ataque. Sabían que eran más numerosos que los leones, pero estos tenían algo más poder. La batalla estalla en una furia torrencial. Una leona se lanza, derribando a una hiena. Clavándole las garras profundamente en la carne. Otra leona aprieta el cuello de una hiena, sacudiéndola violentamente mientras la carroñera aúlla de dolor. Las hienas intentan mantenerse firmes, pero contra la fuerza de 3 leones machos adultos. Simplemente no son rival. El polvo se alza en nubes, mezclándose con el olor a sangre en el choque. Las hienas luchan con fiereza, negándose a retirarse. Pero una a una, son dominadas. Algunas se separan y huyen, aullando a lo lejos. Otras se quedan demasiado tiempo y pagan el precio. Cuando la batalla finalmente termina, los leones victoriosos se yerguen. Con los músculos en tensión. Las hienas supervivientes se han dispersado, derrotadas. La manada se reúne alrededor de la leona, una vez condenada, empujándola suavemente. Está débil, pero sigue viva. El Serengeti es un campo de batalla implacable. Aquí, la supervivencia nunca está garantizada. La guerra entre leones y hienas es ancestral. Librada durante generaciones, escrita en polvo y sangre, y en este documental sobre animales salvajes. Una verdad permanece: solo los animales salvajes más fuertes sobreviven. A medida que la estación seca se afianza en la sabana, todas las criaturas luchan por sobrevivir. El paisaje es árido y la comida escasea. Las hienas, hambrientas e implacables, vagan en busca de alimento. Impulsadas por la necesidad de alimentar a su manada. A lo lejos, una manada de leones ha logrado una cacería exitosa a un gran ñu.
ahora inerte en el suelo. El aroma a carne fresca capta rápidamente la atención de las hienas. La manada de leones, confiada en su fuerza, ha dejado el cadáver desatendido por un momento, brindando una rara oportunidad a las hienas para atacar. Es una regla no escrita en la sabana: los leones dominan la caza. Pero las hienas luchan por su parte. Siempre buscando la oportunidad de robar lo que puedan. Hoy, esa oportunidad ha llegado. Las hienas se acercan, con la mirada fija en el cadáver del ñu. Saben que los leones están cerca. Pero, apremiadas por el hambre, no pueden permitirse esperar. El olor a carne fresca vence cualquier precaución. La manada se acerca con precisión calculada. Cuidando de mantener la distancia con los leones. Pero ansiosas por reclamar lo que les pertenece por derecho propio. En instantes, unas cuantas hienas se lanzan hacia la presa. Intentando arrebatársela. Se desata una batalla cuando los leones, aún cerca, reaccionan con gruñidos y rugidos. Advirtiendo a las hienas que se mantengan alejadas. Pero las hienas son audaces. No se retiran, en cambio, luchan por el cadáver. Mordiendo y chasqueando a los leones. Los leones son poderosos. Pero son superados en número. Y las hienas saben que deben actuar con rapidez antes de que la manada recupere el control. Entre los acantilados azotados por el viento y las vastas praderas de la Patagonia, habita un cazador solitario, el puma. Conocido como puma en Norteamérica, este escurridizo depredador domina más de 104.000 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. Extendiéndose por Argentina y Chile. A diferencia de los leones, que dependen de la fuerza de su manada, el puma caza solo.
acechando silenciosamente a su presa durante horas. Esperando el momento oportuno para atacar. Con su musculatura y agilidad inigualable, este superdepredador reina con supremacía. Recurriendo al sigilo y la fuerza para sobrevivir en uno de los paisajes más agrestes del planeta. Serengeti. Un puma macho, con un peso de entre 50 y 100 kilos, es un depredador habilidoso. Si bien no es el más rápido, puede alcanzar los 50 km/h en ráfagas cortas, lo que le permite acercarse rápidamente a su presa. Con una visión nocturna 6 veces más aguda que la de los humanos, el puma está bien equipado para cazar con poca luz. Utilizando su capacidad de permanecer invisible mientras se acerca a su objetivo. Sus afiladas garras y poderosas mandíbulas le permiten actuar con rapidez y eficiencia. Asegurando que, una vez que hace contacto, la presa tenga pocas posibilidades de escapar. En la Patagonia, donde el alimento escasea, la supervivencia del puma depende de su capacidad para abatir presas grandes. Su objetivo principal es el guanaco, un pariente de la llama de entre 90 y 136 kilos, que constituye el 90% de su dieta. Sin embargo, los guanacos no son presas fáciles, pueden alcanzar velocidades de 64 km/h. Y defenderse con potentes patadas. Para el puma, el éxito depende de la estrategia, la paciencia y la resistencia. Aprovechando a menudo el entorno para emboscar al guanaco, la caza no solo proporciona alimento, sino que también ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema patagónico. Evitando el sobrepastoreo de los guanacos y manteniendo los pastizales sanos. Pero sobrevivir no se trata solo de encontrar alimento, sino también de transmitir sus habilidades. Esta es la historia de Inaya. Una puma hembra de 5 años, pero ahora se enfrenta a su mayor reto, la maternidad. Tras aparearse con un macho fuerte, lleva 4 cachorros. A medida que avanza su embarazo, debe ser extremadamente cuidadosa al cazar, asegurándose de tener suficiente energía para cuidar a sus crías en crecimiento. Busca una guarida segura, refugiándose en los acantilados donde puede proteger a sus cachorros
de los pumas machos errantes, que podrían hacerles daño para imponer su dominio. Cuando nazcan sus cachorros, dependerán completamente de ella, con un peso de tan solo medio kilo. Durante los próximos 6 meses, les enseñará todo lo necesario para sobrevivir por sí mismos. A medida que crezcan, aprenderán a cazar, a evadir amenazas y a reclamar su lugar en la naturaleza. Mientras los vientos de la Patagonia susurran entre los cañones. Una nueva generación de pumas se prepara para dar sus primeros pasos en el implacable mundo. Continuando el eterno ciclo de depredador y presa. Extendiéndose por la dorada extensión del Masai Mara, donde las acacias proyectan sombras largas y alargadas, y la supervivencia es la clave de cada momento. Prospera una criatura grácil pero vulnerable, el impala. Presente en toda el África subsahariana. Los impalas se encuentran entre los antílopes más abundantes y ágiles. Con aproximadamente 2 millones de individuos pastando en todo el continente. A pesar de su número, la vida para un impala no es nada fácil. Rodeado de algunos de los depredadores más letales de África, como leones, guepardos, leopardos, hienas y licaones. El impala debe confiar en su velocidad. Agilidad y estrategia de manada para sobrevivir a la constante amenaza de ataque. Con un peso de entre 40 y 75 kilos y una altura de entre 90 y 100 centímetros medio. Los impalas pueden parecer pequeños en comparación con herbívoros más grandes, como las cebras o los ñus. Sin embargo, su falta de tamaño lo compensa con agilidad. Capaces de correr hasta 80 km/h y saltar 10 metros o 3 metros de altura. Los impalas son algunos de los animales más acrobáticos de la sabana africana.
Su pelaje marrón rojizo se mimetiza a la perfección con los pastizales secos. Ofreciéndoles un camuflaje natural, mientras que sus grandes orejas y ojos permanecen en constante movimiento, detectando incluso la más mínima señal de peligro. A medida que la luz del amanecer ilumina la sabana, una manada de 30 a 50 impalas avanza con cautela por el Masai Mara. Pastando en la exuberante hierba, de repente, un crujido en la hierba les llama la atención. Un depredador está cerca. En un instante, los impalas aceleran. Impulsados por sus poderosas patas. Cambian de dirección rápidamente, dificultando que el depredador los siga. La persecución dura solo unos segundos antes de que el depredador disminuya la velocidad. Exhausto, hoy los impalas han escapado. Más allá de su papel como presas, los impalas son cruciales para el ecosistema de Masai Mara. Al pastar y ramonear, ayudan a controlar el crecimiento de la vegetación. Evitando el crecimiento excesivo que podría alterar el delicado equilibrio del paisaje. Sus agudos sentidos también sirven como sistema de alerta temprana para otros herbívoros. Como las cebras y los ñus, alertándolos de la proximidad de depredadores. Cuando comienza la temporada de lluvias en Masai Mara, que suele durar de noviembre a abril, el ciclo de la vida se renueva. Cuando comienza la temporada de lluvias en Masai Mara, que suele durar de noviembre a abril, el ciclo de la vida se renueva. Los impalas libran intensas batallas por el dominio. Con sus cuernos curvos de 89 centímetros de largo trabando en poderosos choques. El macho victorioso logra el control de varias hembras, asegurando la continuidad de su legado genético. Entre 6 y 7 meses, las crías recién nacidas dan sus primeros pasos a los pocos minutos de nacer, aprendiendo rápidamente el arte de la supervivencia. Al unirse a sus manadas,
Las crías de impala emprenden su propio viaje por las implacables llanuras de África, donde solo los animales salvajes más rápidos e inteligentes vivirán para ver otro día. En la naturaleza, donde cada momento cuenta, la caza es una batalla de paciencia y estrategia. En la Patagonia, Inaya, una puma madre, debe cazar para alimentar a sus cachorros. Desde su posición en un alto acantilado, observa una manada de guanacos. La manada pasta tranquilamente, pero Inaya se concentra en un guanaco joven y débil. Sabiendo que será el blanco más fácil. Espera, con los músculos tensos, hasta que llega el momento perfecto. Entonces, sin previo aviso, salta del acantilado, acortando la distancia en segundos. El guanaco entra en pánico y corre, pero Inaya es más rápida. En segundos, cae sobre su presa, asegurándose de que coma con un golpe rápido. La manada se dispersa asustada, pero Inaya ya ha reclamado su premio, asegurándose de que sus cachorros coman ese día. En la naturaleza, la supervivencia no se trata de ganar, sino de sobrevivir y adaptarse. En la Patagonia, los cachorros de Inaya reciben sus últimas lecciones antes de enfrentarse a lo desconocido. Ella les ha enseñado todo fuerza, paciencia y la caza. Pero ahora su destino depende de ellos mismos. No todos sobrevivirán, pero quienes lo hagan llevarán su legado. En Masai Mara, los cachorros de impala, antes inestables en la hierba alta, ahora saltan con precisión. Tras haber escapado del peligro innumerables veces. Sin embargo, la persecución nunca termina. Llegará la estación seca y los depredadores esperarán. El ciclo de la naturaleza continúa, algunos caerán, otros se levantarán. La carrera nunca se detiene. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién sobrevivirá a la próxima persecución? La naturaleza siempre tiene la respuesta. África es una imagen perfecta de la naturaleza, donde cada especie cumple su propio papel.
Leones, elefantes y antílopes no solo son símbolos, sino también evidencia de la magia de la naturaleza. Pero su futuro depende de nosotros. Unamos nuestras fuerzas para proteger la naturaleza, concienciando y apoyando actividades de conservación. Si te apasiona el mundo de los documentales sobre animales salvajes, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para acompañarnos en nuestros próximos viajes.